Misa del Pontificado el domingo pasado, el Papa León XIV enfatizaba allí en su homilía el amor y la unidad como los pilares de la misión de Pedro y también, por supuesto, en él, e instaba a la Iglesia a ser también signo de unidad en un mundo dividido y a ser también misionera ofreciendo el amor de Dios a todos. Por otro lado, ayer el discurso del Papa León XIV dirigido a delegaciones ecuménicas e interreligiosas subrayó la importancia de la fraternidad universal, un tema central en el pontificado de su predecesor, el Papa Francisco. También el Papa León en un discurso destacó en ese discurso la necesidad de construir puentes y de colaborar por la paz en este mundo también lleno de conflictos. Para profundizar sobre este camino de continuidad y novedad también que trae León XIV de apertura a todos, en una iglesia que quiere construir la paz con todos. Conversaremos con el padre Carlos White, secretario de la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Padre Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto acompañarlos. Bueno, padre, para comenzar, charlamos antes del aire con Ceci, que nos parecía importante que nos pudieras, a mucha gente que por ahí escucha por primera vez esta palabra ecumenismo, diálogo interreligioso, ¿de qué se trata? Porque esto hace tiempo y está en el corazón de nuestra Madre Iglesia. Sí, mira, en realidad son dos cosas distintas. El ecumenismo es el diálogo que la Iglesia Católica tiene con las otras iglesias cristianas, sobre todo las iglesias ortodoxas, que son las de Oriente, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, todas las iglesias cristianas. El diálogo entre cristianos se le llama diálogo ecuménico. Y el diálogo interreligioso sería el diálogo con las otras religiones, que tenemos sobre todo con el judaísmo, con el islam y con las religiones orientales, etc. Tanto el ámbito del ecumenismo como el del diálogo interreligioso tienen objetivos distintos. En el mundo del ecumenismo, el objetivo es cumplir el mandato del Señor. Recuerdan ustedes que en la última cena dijo que sean uno. Cuando Jesús en el capítulo 17 le reza al Padre, les dice: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Ese es el leitmotiv, digamos, del ecumenismo, trabajar por la unidad visible de la Iglesia de Jesús. En cambio, el diálogo interreligioso es distinto, tiene otros objetivos, fundamentalmente lograr un espíritu de colaboración entre las religiones en pos de un mundo más en paz, un mundo más fraterno, un mundo más justo. Es decir, el diálogo interreligioso tiene que ver con el aporte que las religiones le pueden dar al mundo de hoy, sobre todo trabajando por la paz. Bien. Así que son dos ámbitos diferentes, ¿no es cierto? Bien. Padre Carlos, el Papa ha mencionado como un deseo una iglesia unida, que sea signo de unidad y comunión, es lo que ha dicho. Y bueno, nosotros pensando en este punto, tratando de seguir también quizás el camino sinodal que nos marcó en el pontificado el Papa Francisco, uno se pregunta cómo hacer la continuidad, ¿no? Desde la iglesia con este espíritu que está marcado ya de alguna manera. Sí, en realidad es un espíritu que en la Iglesia se viene haciendo presente, yo diría, prácticamente desde Juan XXIII, cuando convoca al Concilio Vaticano II. Él quiere que el concilio tenga presencia de cristianos no católicos, por eso se le dice Concilio Ecuménico Vaticano II. Después Pablo VI también trabajó mucho por el ecumenismo, el diálogo con las iglesias orientales. Hay una famosa reunión que tuvo Pablo VI con el patriarca de Constantinopla, Atenágoras. Y Juan Pablo II ya abrió más todavía el diálogo interreligioso. Recordarán ustedes
en el año 86 una famosa oración en Asís para pedir por la paz en el mundo. Benedicto y bueno, y Francisco, que ya como obispo, ya Francisco era siempre una persona de diálogo con otros cristianos, con otras religiones, en su pontificado lo expandió más todavía, y Francisco tiene momentos claves muy importantes de su pontificado, de modo que lo que el Papa León está expresando en sus discursos y homilías tiene una continuidad en la Iglesia de los últimos 50, 60 años muy importante. Y se construye así, de a poquito, ¿no? Padre, cuando el Papa León expresa este deseo de unidad en la Iglesia, también está de alguna manera vinculada esta unidad en la Iglesia con esta apertura al encuentro con las otras iglesias y con los otros credos, ¿no? Hay un vínculo concreto y podríamos decir también que hay un vínculo entre la sinodalidad, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. ¿Es así? ¿Se puede pensar de esta manera? Sí, sí, en realidad lo que atraviesa todo es un espíritu de diálogo, de no encerrarse en uno mismo, de no aislarse. Todo aislamiento, toda cerrazón termina matando la obra del Espíritu Santo. El Papa León, si ustedes recuerdan, tiene un lema de su pontificado, Sí. que sean uno en el uno, o en el uno somos todos uno, pero es un tema de unidad muy fuerte, el lema del Papa León, ¿no? Y yo creo que eso lo trata de llevar a los distintos ámbitos. Y lo que yo entendí es, en primer lugar, uno tiene que trabajar por la unidad de la Iglesia Católica, que está tensionada por un montón de cosas, ¿no? En la Iglesia Católica también está atravesada por individualismos o diferencias. Tenemos que trabajar por la unidad entre nosotros y que ese espíritu de unidad se transmita y se comunique también para trabajar por la única Iglesia de Jesús. Eso es importante también. Recuerdan, en el credo nosotros decimos, creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es una única Iglesia de Jesús, formada por todos los creyentes en Jesús. Y para eso, bueno, es un lugar de trabajo que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con los vínculos personales también. Y esa única Iglesia de Jesús, tampoco aislada en sí misma, sino en diálogo y en comunión con otros hermanos creyentes que profesan otras religiones. Y como vos decías recién, está vinculado al tema de la sinodalidad, porque la sinodalidad es ese ejercicio de la conducción que tiene que ver con sentarnos todos en una misma mesa y poder participar en la vida de la toma de decisiones, de opiniones, y que cada uno es importante, ¿no? Lo contrario de la sinodalidad sería como el autoritarismo, la cosa más conductista, digamos, ¿no? La sinodalidad tiene que ver con la experiencia fraterna de hermanos que se sientan a pensar caminos juntos. Juntos, exacto. Padre, también en el discurso inicial del papado de León XIV reciente, hizo este llamado a caminar juntos, del cual estamos hablando, ¿no? No solo católicos, sino también todas las iglesias cristianas, hermanas, esto del ecumenismo, ¿no? Caminar juntos con todos aquellos que hacen de alguna manera el camino religioso, el camino cristiano religioso. ¿Podríamos pensar en algunos pasos prácticos para proponer, ¿no? Teniendo en cuenta esto de fomentar una unidad más amplia y ser una realmente la iglesia? Mira, yo muchas veces a la gente le digo, el ecumenismo, más allá de que se junten los grandes líderes del mundo,
el Papa se puede juntar con el patriarca de no sé Sí, dónde, o con el... El ecumenismo está llamado a ser vivido en la vida cotidiana. eso, ¿cómo, padre? Bueno, por ejemplo, si yo formo parte de una parroquia y a 3 cuadras de mi parroquia hay una iglesia cristiana de otra denominación, evangélica, lo que sea, durante años hubo como una indiferencia, hubo como una distancia entre las comunidades cristianas. Y nosotros tenemos que tratar de acercarnos y por lo menos conocernos y saludarnos Bien. y reconocernos como cristianos. Mm, Eso me parece que no es menor. Y eso tiene que ser vivido en las bases, en los barrios, en las parroquias, en las comunidades de fe, como algo, ojalá, ¿no? Como algo habitual y cotidiano. Hubo épocas donde, insisto, había mucha indiferencia, hasta prejuicios y desconfianzas. Yo creo que tenemos que crecer en esa amistad cotidiana, donde el cura párroco y el pastor de la iglesia se conozcan y puedan reconocer que los dos mm, son seguidores de Jesucristo, y ojalá en alguna situación barrial o lo que sea poder encontrar motivos para hacer eso. algo juntos. Claro, Hay veces, perdón, sí. no, no, simplemente agregar esto, es la cultura del diálogo, digamos, a lo que tenemos que seguir apostando. Totalmente. El diálogo que en primer lugar tiene que ver con conocerse. Muy O bueno. sea, no es algo intelectual así abstracto. Bien. Es conocerse, saber cómo se llama, eh, y bueno, saludarse, cosas humanas, sencillas, que tienen que ver con los vínculos y que es tan importante a la hora de construir unidad. Ujú. Hay Y algo después, que, sí, decinos, padre. como les decía recién, a partir de eso, por ahí surge que por ahí hay una necesidad en el barrio y lo hacemos algo juntos, Ujú, este, viste, no sé, por ahí en Semana Santa hacemos una oración juntos, o la semana de oración por la unidad de los cristianos, que es después de Pentecostés, poder también hacer una oración juntos, que podamos en la iglesia naturalizar eso. el encuentro y que no significa renunciar a una identidad. Ajá. Católico, y siempre lo fui, y estoy muy contento de ser católico. No significa que voy a dejar la iglesia católica por tener trato de amistad, de fraternidad con alguien, Bien. un hermano evangélico. Padre, y en ese vínculo, digo, porque nos puede ayudar esto, hay dos cosas. Primero, tener presente lo que mencionó el Papa León XIV, no tener miedo a lo diferente. Y después, la otra es dejar nuestros prejuicios y nuestras búsquedas de querer convencer al otro, demostrar que lo que yo tengo o yo he monopolizado la verdad y la salvación. Como decís vos, es la cultura del diálogo. Nos encontramos porque tenemos algo en común. Exacto, exacto. El tema, vos dijiste la palabra prejuicios, eso es terrible. Tenemos siempre muchos prejuicios. Por eso primero hay que conocerse y darse cuenta que el otro es un hermano con las mismas aspiraciones, temores que yo. Y que así como yo puedo tener prejuicios con otro, hay mucha gente de otras iglesias que tienen prejuicios con los católicos. Ujú. En el fondo tenemos que, con humildad, tener capacidad de encontrarnos y darnos cuenta que somos eh, humanos, creyentes, que creemos en Jesús, etc. Y con otras religiones también descubrir aquello que nos aúna, que todos buscamos el bien común, que todos tenemos una mirada trascendente de la vida. Este, por eso, insisto, el tema del diálogo tiene que derribar prejuicios, Mm. descubrir lo que nos une, que es mucho, es muchísimo, y, y bueno, y trabajar, caminar juntos, como dice el Papa León, ¿no? Mm.
Padre, imagino que esto del encuentro, del diálogo, seguramente se ha puesto de manifiesto en muchas oportunidades, en encuentros realizados con jóvenes quizás. Eh, ¿Qué notás que traen por allí como propuesta, como iniciativa, quienes buscan también este diálogo? Digo, por ejemplo, entre los jóvenes o las personas activas dentro de la iglesia. Yo creo que los jóvenes en general tienen una mirada mucho más abierta, Mm, más de compartir. El tema de la enemistad, del sentirse distinto, digamos, como aislado, es un tema que nos perjudica a todos. Y no es de Jesús, por otro lado, ¿no? Jesús siempre invita a una mirada amplia. Eh, Recordamos la parábola del buen samaritano, por ejemplo, donde el que ayuda es alguien que, no es, que es el enemigo, supuestamente, ¿no es cierto? mm, Eh, una mirada amplia y los jóvenes tienen naturalmente esa capacidad de encontrarse, de celebrar juntos la vida. Yo creo que la juventud tiene esa frescura y esa alegría que es tan importante. Después los adultos nos vamos llenando de prejuicios y de cosas. mm. Este, hay que dejarse renovar, hay Mm, hay que cambiar la mirada, tener Mm, una mirada que comprenda que la iglesia crece y se vigoriza cuando abre puertas, abre su horizonte. mm, ujú. Y el diálogo tiene que ver con eso, con una iglesia que forma parte de un mundo y que lleva su mensaje de amor, su mensaje de unidad a través de una actitud fraterna, de una actitud de apertura. No excelente. como quien se siente el dueño de una verdad y con esa verdad voy a conquistar por Mm, la fuerza el mundo, ¿no? Eso es una lógica más de conquista de otro por la tiempo. fuerza. Sí, no es el Evangelio, por otro Ujú. lado. Cuando venías compartiendo recién todo lo que venías diciendo, me recordaba la hermosa experiencia que aún tienen, pero que también de alguna forma, porque lo conocemos, el padre Monseñor Pedro Torres, allí en el Comipaz, han tenido y tienen aquí en Córdoba. Realmente es una verdadera experiencia de tender puentes, ¿no? De diálogo, en donde la diferencia no es un obstáculo, sino que es la fuerza que los atrae para poder trabajar juntos sobre distintas realidades en la sociedad que a veces hacen falta que trabajemos juntos. No hay otra manera de poder enfrentarlas, porque hoy por hoy cuando necesitamos que sea algo escuchado, también en su momento hicieron distintas actividades en torno a lo social. Eso es una experiencia que se promueve también desde la comisión, padre, ¿no? Exacto. Bueno, no, vos ahí nombraste el Comipaz. Yo creo que Córdoba, con el Comipaz, tiene un ejemplo para todo el país. Es algo muy único en el país el Comipaz. Eh, que además tiene ya muchos años de caminar juntos, de resolver temas, de conocerse, de hacer hasta amistad entre la gente de las distintas religiones y sobre todo aplicado a buscar una convivencia y una Córdoba más humana, más fraterna, más pacífica, ¿no? Así que yo creo que eso es un ejemplo hermoso que tengo entendido que incluso han intervenido en situaciones a lo Sí. largo del tiempo, en situaciones puntuales, donde han podido llevar respuestas y soluciones juntos. Eso es un ejemplo muy claro de lo que aspira a ser el diálogo interreligioso. Exacto. Padre, también una propuesta que seguramente, una invitación, ¿no? A todas y cada una de las comunidades a lo largo y ancho de la Argentina, a través de esta nota, de esta charla que hemos tenido, seguramente la invitación para todas las diócesis, para todas las comunidades, bueno, sabiendo que Radio María llega a muchas provincias, ¿no? Y que a lo mejor también pueden tomar la iniciativa de comenzar este diálogo, quienes no lo hayan hecho todavía. Seguramente,
Y yo creo que no es casual que el Papa León haya elegido estos temas para presentarse ante el mundo, porque en realidad, tanto en la misa de inicio de su tarea pastoral como Papa, como en el discurso de ayer, no deja de ser como una presentación que hace el Papa León para el mundo. Y él elige presentarse como un instrumento de paz, de unidad, y que, insisto, es algo profundamente evangélico, es de Jesús, es en un mundo dividido, en un mundo atravesado por divisiones y peleas, guerras, ¿no es cierto? Pero también muchas tensiones cotidianas en nuestras sociedades, que como creyentes seamos factor de unidad entre cristianos y entre religiosos, me parece que es algo del Espíritu Santo en este tiempo. Totalmente. Más que también nos estamos acercando a esa hermosa fiesta, esta hermosa solemnidad de Pentecostés, ¿no? Como podríamos decir, cumbre de la diversidad que se hace unidad a través del Espíritu Santo, Padre. Exacto. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la comunión. Yo siempre, cada año en Pentecostés, se lee el relato de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la Sí, Torre sí, de sí. Babel? Cuando el hombre, el ser humano, autosuficiente, quiso llegar al cielo solo, y en el libro del Génesis, y Dios crea a partir de esa especie de autosuficiencia humana la confusión y la incomunicación, que la gente ya no se entendía. Eso es como sanado por la obra de Jesús, que nos da su Espíritu Santo, que precisamente tiene como fruto la unidad, la comunión, incluso en la diversidad. Las distintas lenguas expresan esa riqueza de diversidad humana, y todos pudiéndose entender y trabajar por la comunión. Eso me parece que es tan importante, y Pentecostés representa eso, un espíritu de Dios en la historia humana que ayuda a resolver dificultades, a ablandar rigideces y a podernos encontrar como creyentes, como hijos de Dios y como hermanos. Excelente. Padre, bueno, muchísimas gracias por este ratito, por, de alguna manera abrir el corazón, el espíritu hacia esto que, bueno, nos refresca de alguna manera el nuevo Papa, ¿no? De buena manera también, ¿no? Porque es algo tan lindo poder pensar así en la Iglesia una, ¿no? Como una de las definiciones. Padre, ¿te parece si te pedimos una bendición para también pensando en esto que hemos dialogado? Sí, como no. Bueno, una bendición para ustedes y para toda la audiencia de Radio María. Que el Señor los bendiga, los ilumine, los cuide, que el Señor nos permita experimentar su amor, y que todos podamos llevar ese amor a los demás, a nuestros hermanos, y trabajar por una iglesia más fraterna que anuncie al mundo el amor de Jesús, el amor de Dios. Amén. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande, Padre Carlos, para vos y para tu comunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Padre.